Muro de Berlín, construcción y caída de una vergüenza. Alemania Oriental y la Unión Soviética urdieron un secreto y oscuro plan para construir un muro en una ciudad asediada y dividida por las distintas coaliciones tras la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas aliadas pusieron el grito en el cielo cuando se dieron cuenta del muro, pero finalmente hicieron la vista gorda ante otra potencial guerra. Berlín era un espacio singular desde que la Segunda Guerra Mundial acabó. Era una ciudad-isla con 4 ocupantes: Unión Soviética, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, aunque en zona soviética. En 1948, Stalin había cortado los enlaces terrestres hacia el oeste de Berlín Occidental, pero aún así se convirtió en una espina permanente para la Alemania del Este. La CIA y el M-16 la usaban como base de espionaje de avanzada y su economía atraía a decenas de miles de alemanes orientales que además protagonizaban constantes fugas, la mayoría vía Berlín. A finales de los años 50, las autoridades comunistas se vieron desbordadas y no podían frenar el gran número de médicos, profesores e ingenieros que se marchaban. No lograban disuadir a los desertores mientras mantenían la frontera abierta, como exigía el Estado cuatripartito especial de Berlín. La Stasi, la temida policía secreta de Alemania Oriental, controlaba pero no conseguía interceptar más que a 1 de cada 5. Necesitaban pues una solución más radical: aislar físicamente Berlín Occidental para impedir la fuga de alemanes orientales, pero a la vez seguir manteniendo el acceso de Occidente al Oriente en una vía de dirección única. Las autoridades alemanas del Este habían abogado por esta solución en la década de los años 50. De hecho, en mayo de 1961, el líder de Alemania Oriental, Walter Ulbricht, le solicitó formalmente a Moscú que cerrara la frontera, pero la Unión Soviética vetó siempre la medida en favor de una solución diplomática. Sin embargo, la confrontación del primer ministro soviético Nikita Khrushchev con el nuevo presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy en junio de ese año 61, seguida por un intransigente discurso televisado de este último a finales de julio, en el que dejaba claro que Estados Unidos estaba dispuesto a ir a la guerra para defender Berlín Occidental, el líder del Kremlin finalmente cedió. Khrushchev le dijo a Ulbricht que tendrían que usar la tensión en las relaciones internacionales para llevar a cabo el Anillo de Hierro y que tendría que hacerse antes de concluir un tratado de paz. El líder soviético estaba tensando la crisis diplomática que él mismo había desencadenado en noviembre de 1958 al emitir un ultimátum a las potencias occidentales para que desalojaran Berlín Occidental o aceptaran un acuerdo de paz que los habría obligado a reconocer lo que consideraban un estado títere soviético ilegítimo, la llamada República Democrática Alemana. Pero la construcción del muro tenía que llevarse a cabo con el máximo de los secretos para evitar una salida masiva de gente. Daba así comienzo la Operación Rosa, el plan para cortar Berlín Occidental. La cadena de mando normal fue eludida y tan solo unos 60 funcionarios de la RDA sabían de la operación. El jefe de operaciones en tierra era Heinrich Honecker, número 2 en el Partido Comunista de Alemania Oriental, destinado a convertirse en líder de la RDA una década más tarde. El cierre de la frontera se llevaría a cabo desde un sábado por la noche hasta el domingo por la mañana para evitar posibles paralizaciones en las fábricas. A finales de julio, la sección de seguridad del partido había calculado que el cierre total requeriría 27.000 días hombre de trabajo y casi 500 toneladas de alambre de púas. Poco a poco, los materiales para las cercas fueron secretamente trasladados a la capital desde otras regiones fronterizas y unidades policiales. A su vez, el jefe del Estado Mayor de las fuerzas soviéticas, el teniente general Ariko, se reunió con su homólogo de Alemania Oriental, el mayor general Riedel, para discutir la coordinación del Anillo de Hierro de los ataques soviéticos y alemanes orientales, que proporcionaría una fuerza de disuasión de 1,6 kilómetros detrás de las unidades de policía. El 1 de agosto, Ulbricht habló con Khrushchev durante 2 horas por teléfono. Hablaron de seguridad. Ulbricht estaba preocupado por un embargo económico occidental contra la RDA. Finalmente le dijo a Khrushchev:
Creo que nuestras tropas deberían poner el anillo, pero sus tropas deberían controlarlo. Jrushchov luego planteó el estado de las 4 potencias de Berlín si la frontera debía rodear el Gran Berlín en lugar de solo los sectores occidentales. Sin embargo, Ulbricht se mantuvo firme. El cerco pasaría por el centro de la ciudad y por encima de todo, dijo, tiene que suceder rápido. Jrushchov confiaba en que Occidente no reaccionaría de forma exagerada y acertó. Para entonces el líder de la RDA ya tenía una fecha para la construcción del muro, el 13 de agosto. Un día antes, alrededor de las 4 de la tarde, Ulbricht invitó a los funcionarios del gobierno y del partido, así como al embajador soviético a su residencia rural en el lago Dol, al norte de Berlín, para dar un paseo y cenar. A las 9 de la noche, Ulbricht repentinamente los convocó a una sesión de emergencia del Consejo de Ministros para aprobar las medidas de la inminente acción que se iba a llevar a cabo en cuestión de horas. Cuando los invitados se separaron hacia la medianoche, el camino de regreso a Berlín ya estaba lleno de tanques rusos. En la noche del 13 de agosto, alambre de púas, cercas de malla y puestos de concretos se erigieron rápidamente dentro del sector este, a veces hasta aprovechando farolas y vías de tranvías soldados para hacer barreras improvisadas. De esta forma, la cortina de hierro que separaba Berlín se empezó a cerrar brusca y dramáticamente. 4 días más tarde, ante la pasividad occidental, las autoridades de Alemania del Este comenzaron a construir una estructura más permanente de bloques de cemento y losas de hormigón, el muro de Berlín propiamente dicho. Así, la RDA ponía fin con un golpe maestro al éxodo humano en marcha desde 1945, que había alcanzado proporciones epidémicas en el verano de 1961. 1 de cada 6 alemanes del este se había ido al oeste, la mayoría vía Berlín. Se estima que 3,5 millones de alemanes orientales huyeron de la RDA hacia la RFA, aproximadamente el 20% de la población de Alemania Oriental. El secreto de la operación fue vital para levantar el muro, aunque la red de espías funcionó, al menos en parte. Los estadounidenses tenían un superespía del Kremlin, Oleg Penkovsky, que el 9 de agosto supo de la acción inminente, pero no pudo transmitir la información hasta después del evento. A la CIA, ya en otoño de 1957, le habían llegado rumores de un posible cierre de fronteras. La inteligencia británica llegó a conclusiones similares en febrero de 1959, pero parece que en 1961 los analistas de la CIA estaban más obsesionados con lo que sucedería si los soviéticos intentaban repetir el bloqueo de 1948 para expulsar a los aliados de Berlín Occidental, atacando las vías de acceso. También hubo informes de aparcamiento de alambre de púas, pero esto tampoco era nuevo. El problema era una sobrecarga de información. La inteligencia de los aliados occidentales no encontraron evidencia de la acción inminente. Tras la construcción del muro, solo visitó y protestó enérgicamente ante él el entonces alcalde de la ciudad, Willy Brandt, que incluso convocó una manifestación que reunió a 300.000 berlineses occidentales. La reacción occidental fue pasiva en un principio y lenta después. Pasó casi un día hasta la aparición de las fuerzas militares en la frontera, casi 2 hasta que se comunicaron con el comandante soviético de Berlín y 3 días hasta que protestaron ante la diplomacia de Moscú. La postilla final vino del presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy. Un muro es no muy agradable, pero es muchísimo mejor que una guerra, dijo Kennedy. Berlín se dio por perdido. El muro de Berlín, llamado Muro de Seguridad según el Este y Muro de la Vergüenza según el Oeste, estuvo levantado desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989, es decir, 28 años después de su construcción. Fue el símbolo más conocido de la Guerra Fría y de la división de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. A la ciudad de Berlín en su interior la dividían 45 kilómetros de muro y otros 115 kilómetros la rodeaban por su parte oeste, aislándola de la RDA. No se sabe exactamente el número de personas que fallecieron al intentar escapar a través del muro, pero la Fiscalía de Berlín considera que fueron más de 200 personas, incluyendo 33 que fallecieron como consecuencia de la detonación de la misma.
El muro estaba formado por 41,91 kilómetros, de una altura de 3,60 metros, 58,95 kilómetros prefabricado de una altura de 3,40, 68,42 kilómetros de alambre de espino con una altura de 2,90, 161 kilómetros de calles iluminadas, 113,85 kilómetros de valla, 186 torres de vigilancia y 31 puestos de control. De los 156,4 kilómetros de frontera con Berlín Oeste, 64 kilómetros del recorrido estaban en áreas edificadas, 32 kilómetros en zonas boscosas, 37,95 en descampados y 37,95 kilómetros en ríos y lagos. La política fronteriza de Alemania del Este tenía órdenes de impedir por todos los medios la evasión de cualquiera que intentara cruzar el muro. Eso incluía el tirar a matar.